¿Qué tal? Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente por acá. Damos inicio a la cuarta serie acerca de la providencia divina. Ya llevamos un mes. Espero que las lecciones anteriores hayan sido de bendición. Esta, por demás, es una de esas lecciones que, bueno, por lo menos particularmente a mí me ponen de lleno a meditar. Sin embargo, vamos a empezar por lo obvio, vamos a poner la lección en las manos del Señor. Mi Señor, Padre bendito, te agradecemos por este día. El hecho de que estemos vivos es una manifestación de tu gracia, de tu misericordia, tu amor para con nosotros. Te agradecemos, mi Señor, por una salvación tan grande, concebida en tu mente y en tu corazón desde antes de la fundación del mundo. Padre bendito, justamente por ella nos permitiste formar parte de tu familia, formar parte de tu pueblo, no porque haya algo bueno en nosotros, sino por la cruz de Cristo, Padre bendito. Te agradecemos, mi Señor, porque nos vas perfeccionando día a día y de alguna u otra manera nos haces cada día más como Cristo, menos como nosotros. Te pedimos, mi Señor, que tomes en tus manos este estudio que vamos a realizar el día de hoy acerca de la providencia divina, que pueda ser de edificación, que podamos escuchar tu palabra, mi Señor, y que podamos ser edificados a través de ella. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Haciendo un repaso de las lecciones anteriores, ¿verdad? Hemos mencionado previamente que la providencia viene a ser la realización de los decretos de Dios, el cumplimiento de su palabra. Recordemos que la gracia está en las promesas del Señor y la providencia está en el cumplimiento de esas promesas, ¿verdad? Ahora bien, si la palabra de Dios busca el bien de los creyentes, pues así también la providencia. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice que, y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora bien, así vemos esos elementos, también vimos cómo la providencia se evidencia en aspectos como la suspensión del curso natural de las cosas, de los eventos, el alivio de las dificultades de los creyentes, las fuerzas que brotan de debilidad, la prevención del mal, como el creyente va camino al mal y el Señor de un momento a otro le cambia el camino, ¿verdad? Las retribuciones del Señor, como el Señor bendice a aquellas personas que nos hacen el bien y por otro lado el Señor castiga a esas personas que de alguna u otra manera o intentan hacernos el mal o nos hacen el mal, ¿verdad? Manifestaciones particulares de la providencia y por último la oración de los santos, ¿verdad? Como la providencia del Señor responde cada vez que nosotros llegamos delante de la presencia del Señor en oración. Ahora bien, la semana anterior empezamos a ver manifestaciones más concretas acerca de la providencia. Y en este caso habíamos visto justamente el tema de nuestro nacimiento y nuestra crianza, ¿verdad? Cómo el Señor nos formó y nos protegió en la matriz de nuestra madre. Ello involucra la elaboración de cada parte de nuestro cuerpo, así como todo el proceso que sigue. Pero no solamente en cuanto al cuerpo, sino también a la formación de nuestra alma, ¿verdad? De hecho, Salmo capítulo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, ¿verdad? Habíamos hablado también acerca de nuestro nacimiento, la segunda gran obra de la providencia para los hijos de Dios, que tiene como telón de fondo el lugar y el tiempo en el cual se estableció el nacimiento para nosotros. Esta providencia en particular está vinculada con el bienestar de los creyentes en este mundo. El Señor, se ha provisto de un lugar saludable, por demás agradable, buen clima, acceso a los recursos naturales, tiene cantidad de servicios,
por los que de alguna manera aspiramos a tener una buena calidad de vida, así entre otros beneficios. Y si bien es cierto, esto es importante, esto definitivamente no se compara con las misericordias y ventajas espirituales que también podemos disfrutar, ¿verdad? Consideremos aquellas ayudas, medios existentes que están a disposición, no sé, para proclamar las buenas nuevas del Evangelio, la adoración a Dios, la extensión de su reino aquí en la tierra, los medios para estimularnos a la piedad. Bueno, todas estas cosas están al alcance, ¿verdad? No nos son ajenas, sino que están ahí para nosotros. Otra de las providencias ligadas a este tema tiene que ver con la familia en la cual nosotros crecemos, ¿verdad? La designación del linaje y la familia en la cual brotamos y crecemos está cargado de una especial importancia, tanto en cuanto a nivel temporal como a nivel eterno, ¿verdad? De ahí que tener padres piadosos es una de las principales misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque de esta fuente en particular pueden brotar no una, sino dos corrientes de misericordia, tanto las que podemos disfrutar aquí en la tierra como las que podemos disfrutar en la eternidad. Ahora bien, hoy vamos a estudiar un poco acerca de aquellas ocasiones, instrumentos y medios en la conversión. Vamos a recordar un poquito aquel momento en el cual nosotros recibimos la salvación. La providencia destella de forma mucho más intensa y sublime en este mundo cuando se encarga de alinear las ocasiones, los instrumentos y los medios en la salvación del pueblo de Dios, ¿verdad? Cuando aquellos pecadores pasan de muerte a vida. Si bien es cierto, los cuidados mencionados anteriormente son ampliamente apreciables, bueno, si no se hubiera ordenado los medios para que alcanzáramos la salvación, pues poco o nada nos hubiera valido, ¿verdad? ¿De qué nos sirve vivir en la tierra con calidad de vida si muertos nos vamos al infierno? O sea, no se trata de eso. Sin lugar a dudas, esta es la gracia extendida por Dios más maravillosa y más excelente que pudiéramos obtener nosotros de su mano. Y eso es algo que nosotros los creyentes debemos estar considerando y estar mostrando gratitud, si es posible, todos los días. Los lugares y los instrumentos por los cuales la obra salvadora fue efectuada en nosotros son sumamente apreciados, ¿verdad? Tanto así que, por ejemplo, muchos años después del momento en el cual nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos recuerdos muy cálidos acerca de las circunstancias que rodearon este evento, ¿verdad? Así como Betel tenía un cálido espacio en el corazón de Jacob, la cita la podemos encontrar en Génesis capítulo 48, versículo 3. Así cada uno de nosotros los creyentes también tenemos nuestro propio Betel y lo contemplamos con mucho cariño, con mucho afecto. Aquella noche, aquel día, el lugar, si estabas en una iglesia, en un salón, en la calle, en el bosque, no sé, como si fuera ayer. El rostro de la persona que llevó y te predicó el evangelio, el que te extendió un tratado, aquel predicador, vos sabés cuál fue el predicador con el que vos llegaste a los pies de Cristo, como desde ese momento la cruz de Cristo se levantó sobre el horizonte, ¿verdad? Y no la pudiste ignorar, no la pudiste evadir y sin embargo, de un momento a otro, la abrazas y a día de hoy, ni de ahora en adelante deseas soltarla nunca, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Eso si usted se acuerda de ese evento. Pero habrán personas que van a decir, no, es que yo no me acuerdo de nada. Bueno, para eso estamos, ¿verdad? Vamos a estudiar un poquito más para traer luz al respecto. El proceso de la salvación llega a percibirse de una manera
bastante más clara en el caso de las personas que ya llegaron a una etapa de madurez en comparación con los jóvenes. Acá las obras del Espíritu Santo son de alguna manera como más discernibles, son más evidentes. Ahora bien, en el caso de que la persona haya llegado a tierna edad, ¿verdad? Qué sé yo, cuando la persona era pequeñita, ¿verdad? La gracia fue infundida de manera un poco más sutil e imperceptible, sobre todo cuando hablamos de educación piadosa, educación cristiana, cuando los chicos están en escuela dominical, cuando están en club de niños, cuestiones así por el estilo. Acá las obras del Espíritu Santo no son tan claramente discernibles, ¿verdad? La persona puede recordar que Dios les extendió un afecto y un gusto por la piedad, el cuidado por el deber, la conciencia de pecado, ¿verdad? Pero en cuanto al tiempo, lugar, instrumentos, la forma y las circunstancias en cómo se materializó la salvación en esa persona, no está muy clara. La persona no puede dar tantos detalles al respecto. Su relato puede ser un tanto escueto en cuanto a sus detalles. ¿Sí me explico? Ahora bien, eso es importante, eso es la parte buena. Si el acto de la redención fue realizado en ellos de forma exitosa, pues no debe haber razón por la cual deban preocuparse, ¿verdad? Si esta situación, si este evento presenta ciertos claroscuros, si los frutos de esta salvación, que es genuina, se manifiestan de forma abundante y consistente, pues no habrá razón para afligirse, ¿verdad? Ante la falta de detalles o evidencias de tal hecho. Si la persona es salva, pues gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y puede disfrutar de todas las gracias y las bendiciones que sea en Cristo Jesús, ¿verdad? Independientemente de si recuerda con detalle el momento en el cual esa persona recibió a Cristo. Ahora bien, si las circunstancias son bastante más claras, ¿verdad? Cuando el recuerdo está al alcance, los detalles pueden ser discernidos, pues esto sin duda alguna es bastante especial, ¿verdad? Brotan de nuestros corazones los más cálidos afectos del corazón. Y es interesante porque de alguna manera esto puede permitirle al creyente refrescar su alma cada vez que medita en ello, ¿verdad? Cada detalle vinculado al momento en el cual la persona recibió a Cristo le puede generar, qué sé yo, amor, gratitud, gozo, cuestiones así por el estilo, ¿verdad? Ahora bien, hay ocasiones en las que pensamos que las primeras manifestaciones de misericordias pudieron ser infructuosas, qué sé yo, aquellas personas, aquellos instrumentos o las circunstancias que pensamos no lograron su cometido. Me predicaron el Evangelio 1000 veces y no lo acepté o no lo recibí sino hasta que tuve 90 años, ¿verdad? Entonces todas las anteriores pues no sirvieron para nada. No, no se trata de eso y vamos a ver por qué. Hay otro detalle. Si la persona es salva, o sea, si la persona ya recibió el regalo de la salvación, también es proclive a proyectar esta misma circunstancia. ¿En qué sentido? Yo estoy tratando de predicarle el evangelio a una persona y la persona me rechaza el evangelio. O yo estoy dando clases de escuela dominical, no hubo ni siquiera una manifestación de arrepentimiento, ¿verdad? Es como si lo que estuviéramos haciendo no estuviera dando los frutos que tal vez yo hubiera querido. Es como si estuviéramos perdiendo el tiempo o perdiendo los recursos. No, no se trata de eso, ¿verdad? Ni para un lado ni para el otro. La providencia, y eso es sumamente interesante, la providencia bien pudo haber tomado estos esfuerzos que tal vez para nosotros pueden ser infructuosos o que pudieron ser, no sé, poco eficaces, y haberlas mandado cuales exploradores para que pudieran abrir el camino, lo cual nos puede motivar a seguir
esforzándonos independientemente de los resultados que puedan o no gestarse. No debemos pensar que nuestros esfuerzos son en vano por un lado y por otro, el hecho de que nos hayan predicado 1000 veces antes de recibir a Cristo, bueno, eso tampoco fue infructuoso, ¿verdad? Esos fueron los primeros destellos de la providencia en nuestra vida y por lo tanto no los debemos menospreciar, ¿ok? Ahora bien, existen ejemplos en la manera como la providencia divina actúa en aquellas circunstancias con el propósito de lograr la conversión en las personas y que esto se logre con éxito. La manera en cómo esta providencia divina acomoda las ocasiones, los eventos, las circunstancias muestran esa, no sé, particular, misteriosa o incomprensible manera de proceder. Primeramente, debemos destacar la manifestación de la providencia en la historia de la redención. Hubo un eunuco etíope leyendo al profeta Isaías. A este se le aparece un intérprete de forma providencial. No hay otra manera de, qué sé yo, de describirlo. Uno entre 1000 que se une a su carroza en el momento en el cual este eunuco estaba preparado para recibir ese primer conocimiento de la persona de Cristo. La cita la vamos a encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 30. Que podemos hablar acerca de Naamán el sirio. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Los sirios hacen incursiones, toman cautiva a esta joven, le es presentada a la esposa de Naamán como sierva y sabiendo del problema que este hombre presentaba, bueno, le relata del poder de Dios que estaba con el profeta. La historia la conocemos, pero lo particular, lo maravilloso es que en Lucas capítulo 4 versículo 27 dice: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Este caso es sumamente singular, es sumamente excepcional y de forma todavía más maravillosa. O sea, no solamente el milagro guiado por la divina providencia, sino que el mismo Señor Jesucristo lo utiliza como una referencia histórica. Es increíble. Pensemos también en la conversión de los samaritanos. Es otro caso. La cita la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 4. Que en el pozo de Jacob, a mediodía, encontremos a nuestro Señor Jesucristo descansando, sentado con ánimo de beber agua, y seguidamente una mujer samaritana, y luego muchos más de esta ciudad se acercan en ese preciso momento, llegan a creer en Jesucristo, ¿verdad? De hecho, Juan capítulo 4, versículo 41 dice: y creyeron muchos más por la palabra de él, y eso sucede de manera providencial, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Ahora bien, número 2. Por otra parte, podemos hablar también acerca de la historia de la iglesia, ¿verdad? Muchas personas, muchos creyentes a través de los tiempos
antes de ser creyentes, pudieron ser expuestos al Evangelio o de las maneras más simples, más sencillas, hasta las más extraordinarias. Hablemos de las guerras, por ejemplo, qué sé yo, cuántos hombres van a la guerra como incrédulos y regresan como cristianos, ¿verdad? Y no solamente como cristianos, sino los cristianos más piadosos, ¿verdad? Increíble. Pensemos a través de la historia cómo las invasiones de los paganos y los bárbaros a los pueblos cristianos con la finalidad de exterminarlos, ¿verdad? Más bien llegaron a ser convertidos, ¿verdad? En seguidores de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de los grandes avivamientos que se han dado vía persecución, empezando por la misma iglesia primitiva. En el caso de los matrimonios forzados, en donde uno de los miembros, que es creyente, termina por evangelizar al resto de la familia. Pensemos en la enfermedad que llegó a la vida de una persona incrédula en su lecho, y esta, al mirar su miseria, su necesidad, sus limitaciones y demás carencias, reconoció su humillación y consecuentemente su necesidad de Dios. A través de la historia vemos muchos de estos casos. Pensemos en, no sé, crisis, tinieblas, momentos oscuros, momentos densos, tal vez como los que vivimos actualmente. La historia todavía se sigue escribiendo, por demás providenciales, para proclamar la cruz y que de esta manera más personas sean añadidas al pueblo de Dios, ¿verdad? Eso lo vemos a través de la historia y muy probablemente lo vayamos a ver hacia el futuro. Todas estas cosas han sucedido a través de las, no sé, décadas, siglos, milenios, qué sé yo, en muchos lugares o en todos los lugares, a múltiple cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, esa es otra manifestación de la providencia ligada al momento de la conversión, ¿verdad? Testimonios hay hasta para tirar para arriba. Otro ejemplo tiene que ver con el uso de medios impresos, medios de comunicación o difusión. Vayamos a Colosenses. Es interesantísimo. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 16. Bueno, podemos leer desde el 15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. ¿Okay? Como las cartas de los apóstoles fueron de enorme importancia en la difusión del evangelio, como la lectura, no solamente de las cartas, con respecto a la palabra del Señor, obviamente, pero tal vez en el caso de un buen libro, ¿verdad? Acorde con el consejo de Dios, obviamente, ha llevado a más de una persona a los pies de Cristo, ¿verdad? Como este libro vincula el contenido, valga la redundancia, de lo que sea en el libro con el evangelio, y la persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pensemos en el impacto por demás monumental que pudo significar la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, ¿verdad? Cómo la palabra de Dios fue distribuida primero por Europa y después por todo el mundo en múltiples idiomas. ¿Qué decir de nuestra nueva imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Me refiero al internet, redes sociales, WhatsApp, ahí están, úselas para algo provechoso, ¿verdad? Nunca la humanidad había estado tan interconectada de tal manera que, por ejemplo, algo que alguien de nuestro país puede hacer puede repercutir en la vida de una persona a miles de millas de distancia, ¿verdad? Es importante destacar que particularmente con respecto a este tema,
es importante mencionar el tema de la alfabetización y la educación. ¿A qué me refiero? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, ¿verdad? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si la única regla de fe y conducta es la Biblia, en el caso de los creyentes, necesariamente la palabra de Dios debía estar al alcance de todas las personas, ¿verdad? Para que estas personas las pudieran examinar con libertad, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí entregarle la Biblia a una persona que no sabe leer, ¿verdad? Y escribir. Así, cristianismo y alfabetización, cristianismo y educación, de alguna u otra manera siempre han caminado de la mano, ¿verdad? Así que esto no es solamente el tema de los medios impresos o los medios de comunicación y difusión, ello también va de la mano con la educación. Por citar datos, según las citas del Banco Mundial, con un 97% de escolaridad básica, Costa Rica es uno de los países más alfabetizados del continente. Significa que es una población que en su mayoría sabe leer y escribir. Por lo tanto, es una probabilidad muy importante de cristianizar la sociedad. Es algo que deberíamos estar pensando. Es por eso que no es extraño el hecho de que, y podemos estar de acuerdo conmigo, en que muchos misioneros tengan como estrategia fundar escuelas y colegios por un lado para educar a la población o proveer, qué sé yo, becas para los estudios de los chicos, los jóvenes, incluso adultos. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una manera en la cual se le puede dar la palabra de Dios y que la persona sea expuesta al consejo de Dios, ¿verdad? Por su propia capacidad, ¿verdad? Si no me creen, bueno, el pastor Don Vilio es fundador de los 6 IES. Bueno, no hay mucho que decir al respecto. Otro ejemplo, y esto resulta literalmente providencial y hasta curioso, y hasta con cierto humor lo digo, tiene que ver con el error, por una parte, con humor de esa parte, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con el pecado humano. ¿En qué sentido? Bueno, a veces las equivocaciones se vuelven por demás potenciales manifestaciones de la providencia divina. ¿En qué sentido? Les comento aquí, este servidor es experto en equivocarse. O sea, si hay alguien o que se enreda, o que se equivoca, o que se le olvidan los datos, es ese servidor. El Señor conoce a ese servidor y de alguna u otra manera el Señor a ese servidor le ayuda. ¿En qué sentido? Bueno, el Espíritu Santo puede traer pasajes bíblicos e ideas que se articulen con el mensaje que se está dando. O sea, yo soy el que me equivoco, el Señor es el que me salva la tanda. Eso es a lo que me refiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Y por conocimiento de causa, al final del mensaje o de lo que ese servidor está hablando, llega la persona o las personas a decirme que fue una enorme bendición, que el Señor en ese punto en el que yo me equivoqué, o en el que yo me enredé, o en el que a mí se me olvidaron las cosas, que el Señor le habló, que el Señor tocó su corazón y que la palabra a su tiempo cuán buena es. Y sí, qué bendición, ¿verdad? Eso es de todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, como el error puede ser utilizado por la providencia del Señor para llevar bendición a la persona. Veamos
Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de la persona que comete un pecado. El encarcelamiento de un hombre inocente y piadoso fue el método de la providencia para salvar el alma de un carcelero. Así el apóstol Pablo fue hecho prisionero para hacer de su carcelero un hombre espiritualmente libre. La cita la encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 27. Pensemos también, ¿cuántas veces una persona que ha pecado groseramente contra nosotros, alguna injusticia habrá hecho, alguna crueldad, derivó un espacio para que frente a frente y con el fin de saldar deudas o limar asperezas o resarcir el daño, ello se convirtió en la ocasión para nosotros proclamar la cruz de Cristo a esa persona y esa persona recibe a Cristo. Entonces, como de una circunstancia pecaminosa, la providencia lo llevó a un buen puerto. ¿Sí me entienden? Ahora bien, otro elemento, hablemos acerca de las migraciones, como la dispersión de creyentes, ministros, servidores, tanto forzadas como voluntarias, han cristianizado N cantidad de lugares, ¿verdad? Veamos el caso de Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 4. Dice así, y Saulo consentía en su muerte, hablando acerca del martirio de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las sierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y así podemos contar, no sé, muchos ejemplos, eventos similares en los cuales el evangelio es dispersado. Ahora bien, suelen suceder circunstancias en donde tal vez como creyentes no esperábamos ir a ir, pero la providencia del Señor nos guía a ese lugar. Bueno, ahí el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Por el cual digamos, este traslado debe llevarse a cabo. O pensemos en los hermanos que por temas de trabajo se van a otros países, ¿verdad? Y ahí son luz en ese lugar y predican el evangelio y las personas reciben a Cristo, ¿verdad? A esto me refiero propiamente. Pensemos algo más. ¿Qué pasa cuando la providencia actúa a través de circunstancias comunes y corrientes? Ella puede avivar y reanimar convicciones que están en debilidad o en su defecto estimular malestar por el pecado. Eso es muy interesante. Las almas de los creyentes cuando nacen de nuevo pueden ser, no sé, ser cargadas de vitalidad, son sumamente vibrantes, pero en una línea de tiempo pueden llegar a perder este tipo de experiencias, y se puede perder sensibilidad con respecto al pecado. Aquí la providencia mira atentamente y lo previene. Por ejemplo, un pastor, un predicador proclama la palabra de Dios y el mensaje está hablando un mensaje, está compartiendo un mensaje y da la sensación como si él estuviera diciendo a esa persona exactamente lo que esa persona está haciendo. La persona se queda como, ¿y quién le dijo a él tal y tal cosa como para que él desde el púlpito me esté respondiendo con respecto a la palabra de Dios? Bueno, así funciona la providencia del Señor, ¿verdad? Y no son pocos los creyentes que hemos pasado por esta situación, ¿verdad? Nos quedamos perplejos cuando el Señor de alguna u otra manera utiliza a los predicadores en
esa área en el cual nosotros no andamos muy bien, por ejemplo, y, y así se corrige la situación, ¿verdad? Otro ejemplo, momentos en donde los creyentes vamos a las escrituras y encontramos porciones apropiadas que calzan o se ajustan a la perfección con las circunstancias que estamos viviendo, ¿verdad? Hay momentos en los cuales se permite un tropiezo para despertar aquellas molestias que sentíamos cuando pecábamos y así nuevamente se despierta esa conciencia por el pecado y su consecuente abordaje, ¿verdad? Y ejemplos acá sobran. Por otra parte, la providencia divina es un aliado a la obra del Espíritu Santo. La providencia está ahí para apoyar, alivianar o designar los medios para sostener y consolar al alma cuando está abrumada, ¿verdad? Y a filo de hundirse o ahogarse en las profundidades de las angustias. Y esto tiene que ver mucho con las circunstancias que estamos pasando. La providencia, por un lado, puede reanimar las convicciones y por otro, puede convertirse en apoyo oportuno en medio de esas tinieblas por las cuales este creyente está pasando. Ejemplo, una persona se aparta de los caminos del Señor para hacer lo malo, se rebela contra su Padre Celestial. Un día, esta persona es expuesta a la palabra de Dios y se encuentra con Proverbios capítulo 1, versículo 24 al 26, que dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto sin duda puede traerle a este creyente alguna zozobra, alguna angustia que no lo deja dormir, pero así como el texto anterior, así la providencia del Señor lo puede traer a otro pasaje bíblico. Hablemos de Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y así la persona convencida, tanto del primer pasaje bíblico como del segundo pasaje bíblico, llega a colocarse nuevamente en los caminos del Señor y lo lleva en paz y seguridad. Para ir cerrando, hemos visto cómo la providencia se manifiesta en la salvación de múltiples maneras. Primeramente a través de la historia de la redención, a través de la historia de la iglesia, en el uso de medios impresos, medios de comunicación y difusión, en el error y el pecado humano, en la migración o cuando actúa a través de las circunstancias del día a día o las circunstancias ordinarias. La pregunta que se nos viene a la cabeza es, bueno, ¿y por qué meditar en la providencia en nuestra conversión? ¿Por qué es importante? Bueno, muchas misericordias de parte del Señor han sido extendidas a nosotros, pero esta en particular tiene un valor sumamente especial. Cómo nos puso en el camino de la conversión, cómo el Señor ordenó los medios y ocasiones necesarias para que sucediera tal milagro, porque la salvación es un milagro. Cuando menos nosotros lo pensábamos, nosotros no lo buscábamos, nosotros no lo queríamos. Sin duda alguna, una de las misericordias por demás vigentes y vitales en la vida de todos nosotros. Pensemos cuán sorprendente fue la misericordia que la providencia hizo por nosotros aquel día. Un bien eterno que tal vez no entendíamos, pero ese bien llegó un día. La realización de esa gracia concebida en la mente y el corazón del Señor desde antes de la fundación del mundo, ejecutada por la mano de su providencia divina. Cuán acertadamente hizo que todas las cosas coincidieran con este designio, aunque tal vez no lo hubiéramos entendido en ese momento. Pensemos en cada uno de los ejemplos mencionados anteriormente. Miremos cómo la obra de la conversión se manifestó cuando ni siquiera nos pasaba por la mente. Tal vez la providencia pudo habernos dicho en ese día lo que Cristo le dijo a Pedro: lo que yo hago,
tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O como dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Poco pensaba Zaqueo cuando subió al árbol de sicomoro para ver a Cristo pasar, que en la providencia del Señor al final terminó siendo el hospedador del Hijo de Dios acá en la tierra. Poco pensábamos nosotros cuál era el objetivo de la providencia aquel día en el cual escuchamos ese sermón, esa predicación, aquel mensaje que nos llevó a los pies de Cristo, cuando aquella persona en la calle nos abordó para hablarnos acerca de Jesús. En buena hora el Señor nos presentó los medios de salvación preciso. El día propicio había llegado. Así el Señor nos buscó. La providencia nos trajo a Él. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y habiendo entendido, de un momento a otro aparece Jesús que nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ese día creímos, y desde ese día hasta el día de hoy el Señor Jesucristo nos viene diciendo: sígame. Y nosotros le seguimos. ¿Y por qué le seguimos? Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso somos nosotros los hijos de Dios, eso somos nosotros los creyentes. Así nos ve Cristo. Muchos mensajes habíamos escuchado, muchas veces habíamos sido expuestos al Evangelio, pero tal vez no había cambio. Hasta ese día en particular, muchas otras personas pudieron haber escuchado el mismo sermón, la misma prédica, el mismo mensaje, pero los beneficiados con tal misericordia fuimos nosotros. Así como se dijo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Muchos pecadores habían a nuestro alrededor, pero ese día la salvación llegó a nosotros, solamente a nosotros. Puede ser que la salvación no haya llegado a todas estas personas en ese lugar, en ese momento, pero pudo haberles llegado después. Pero en nuestro caso, bendita providencia que nos puso en el camino de semejante misericordia en ese momento. Cuán importante y apreciable bendición fue providencialmente dirigida a nuestra alma ese día. Muchas bendiciones hay, pero no como esta. Brota en las circunstancias por demás adversas, sobresale por la dignidad de su esencia, por demás invaluable, brota del mismo corazón y mente amorosa del Señor, que asegura la salvación de una manera infalible, una misericordia eterna que nunca nos va a abandonar, y gloria a Dios por ello. Por lo tanto, mis hermanos, no olvidemos nunca lo que la providencia divina hizo por nosotros el día en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y que cada cosa relacionada con ese momento, por más pequeña, por más minúscula o ignorada que sea reevaluada para mucho, mucho más. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, increíble lo que hace tu providencia, es increíble. Solo tú puedes hacer este tipo de cosas, mi Señor. Estamos sumamente agradecidos, sumamente gratificados, Padre bendito, por una salvación tan grande como la entretejiste
a través de las múltiples circunstancias, mi Señor, para que hoy pudiéramos llegar delante de tu presencia y disfrutar de esta maravillosa relación, mi Señor, que implica en Cristo ser perdonados, mi Señor, en Cristo ser considerados hijos tuyos, miembros de tu familia, Padre Celestial. Vida eterna cuando menos lo merecíamos, más por tu gracia y por tu misericordia nos has extendido tan grande salvación, tan grande gracia y misericordia, mi Señor, y debemos estar considerando esta salvación, si es posible, cada día de nuestra vida, porque eso nos trae justamente a la memoria y en ese momento como brotan de nuestro corazón los más tiernos y cálidos afectos que nos permiten nuevamente ser estimulados a la piedad. Por lo demás, mi Señor, te pedimos que nos concedas disfrutar de las providencias que vienen en el camino. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos.